Muy buenos días a todas y a todos. Una alegría de estar junto a ustedes, compartiendo la palabra de Dios en este día, martes 10 de noviembre, en que seguimos en este tiempo así de pandemia y nosotros en Guatemala todavía con la tormenta encima, ¿no? Este misterio de la vida, ¿no? Por eso vamos a seguir meditando esta palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, que nos dice así. Jesús les dijo a sus discípulos: supongamos que uno tiene un sirviente arando o cuidando los animales. Cuando éste vuelva del campo, ¿le dirá que pase enseguida y se ponga a la mesa? ¿No le dirá más bien: prepárame de comer, ponte el delantal y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú? ¿Tendrá aquel señor que agradecer al sirviente que haya hecho lo mandado? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo mandado, digan: somos simples sirvientes, solamente hemos cumplido nuestro deber. Esto es palabra del Señor. ¿Y qué nos dice este lenguaje, este breve mensaje, ¿no? Como una parábola, un cuento del que tiene un sirviente. No nos pongamos a analizar, porque es un lenguaje de hace 2000 años. ¿Por qué digo esto? Porque no se trata de ver cómo trata el o cómo no lo trata. Acuérdense que en la época de Jesús había esclavos. Y el esclavo era un sirviente, ponele, y tenía que hacer todo lo del amo. Y eso estaba en el contexto. Recién es Pablo el que tiene un problema con Filemón, porque Onésimo se escapa, que era esclavo de Filemón, y Pablo le pide: tomalo como si fuera un hermano tuyo, no un esclavo. O sea, recién Pablo en su teología empieza a romper con esa imagen del esclavo, porque justamente San Pablo dice: para Jesús no hay esclavo, ni hombre libre, ni varón, ni mujer. O sea, no hay diferenciación, hay unidad. Somos todos hijos e hijas de Dios. ¿Ven? Pero en realidad este texto no está, enfatizando como lenguaje del porqué del sirviente o el porqué del patrón o del sirviente. No, esa no es la intención. ¿Qué es lo que está detrás de este contenido? ¿Por qué se lo está diciendo a sus discípulos? Para que los discípulos no tomen la meritocracia, se podría decir, que tenían los fariseos. ¿Qué quiere decir? Que si hacemos algo, que si los discípulos hacían algo, digan: bueno, simplemente somos servidores. Acuérdense que el que quiera ser primero, que se haga el último, dice Jesús. ¿Y por qué? Porque en realidad, si no lo hacemos por amor, si lo hacemos por interés, pues no es amor y no es servicio. A ver, a mí me queda claro que, fíjense que los fariseos en aquella época tenían esa meritocracia, según los méritos. Si yo cumplía tales ritos, tales cosas, Dios me tenía como que pagar. A ver, Dios me tenía que pagar porque yo cumplía el rito tal, el impuesto de la ruda, de la menta, entonces Dios me tiene que pagar. En el fondo, ese tema de los méritos lo tenemos metido medio en el cerebelo. Y uno dice: ¿por qué? Porque todavía estamos como queriendo, se puede decir, litigar con Dios. Gente que me pide: no, rece por tal persona. Perfecto, por supuesto que voy a rezar. Y voy a rezar para que se le dé la gracia de Dios. Pero si no se cumple, no cambia mi fe. Yo le digo porque alguna gente pierde la fe. Y uno dice por cosas serias. Pero es que capaz que no la tuvo. Una persona que dice: no, yo renegué de Dios y de toda mi fe. ¿Por qué? Porque yo le hice todos los rosarios, todas las cadenas, pero mi hijo se murió de cáncer. Tenía un tumor en la cabeza. A ver, ¿acaso se iba a ser inmortal su hijo? No, pero era chiquito. ¿Y? La naturaleza es así.
El cáncer, la enfermedad, ahora la pandemia. Le da uno, le da el otro. El dueño de la vida es Dios, no nosotros. Claro, no, pero si yo le rezo, si yo le... va a ser el milagrito. Bueno, por ahí sí, por ahí se da y por ahí no. No cambia mi fe por eso. Porque además no lo estoy haciendo por eso. Porque además la oración, fíjense, tiene como fin la comunicación con Dios, la intimidad con Él, que me vaya diciendo qué rumbo voy tomando, pero me voy guiando en lo que me va diciendo Dios. No pidiéndole que me pague o que le haga oración, porque Dios no necesita mi oración. No necesita de mí. Vivo porque me ama, pero si no vivo, lo que me promete, me anuncia Jesús justamente es el reino de los cielos. La resurrección, que no es esta vida. No, es la eterna. Esta, de un modo o de otro, es mortal. A ver. Pero entonces, ¿hay que rezar o no hay que rezar por los enfermos? Sí, yo rezo por el fin de la pandemia. Pero si después empiezan las vacunas, no voy a ponerme la vacuna porque estoy rezando y Dios me tiene que pagar. No, así no es. Si después con las vacunas se termina la pandemia, ya, a ver, para eso Dios me dio inteligencia, ciencia, conocimiento, para que, por ejemplo, se pueda fabricar una vacuna frente a un virus. Hace muchos años, con una epidemia como esta, morían millones y no la paraba nadie. Hoy es otra cosa. Mueren algunos y algunos sobreviven. Y no solo si llega a salir la vacuna, es probable que esto se acabe. ¿Pero qué quiero decir? ¿Pero estamos o no estamos en manos de Dios? Siempre estamos en manos de Dios. Pero no podemos pretender que porque nosotros, yo qué sé, rezamos mucho o trabajamos para la iglesia, Dios me tiene que pagar, como los fariseos lo hacían. No, Dios no me tiene que pagar. Siervo inútil soy. Y yo lo digo porque también me acuerdo que alguna vez me dijeron, por ejemplo, ese que yo otras veces conté de Luis Bola, de todas las transformaciones que hizo él, toda la vida que le dio a los achuar, que hizo posible la nacionalidad achuar ecuatoriana, y en Perú también. Pero uno viene y me dice, sí, lo que pasa es que la gente no se lo reconoce, o algunos indígenas no le reconocen toda la entrega. Él no lo hizo para que lo reconozcan. Él lo hizo por amor. A ver, porque era un servidor de Dios. Porque con su presencia, con su amor, con su servicio, hizo presente el reino de los cielos. Nosotros, como discípulos, tenemos que hacer con nuestro amor, con nuestros actos, hacer presente la vida, la verdad, la justicia, la solidaridad. Entonces hacemos brillar el reino de los cielos. Pero aunque lo hagamos, siervos inútiles somos. No vamos a poner un cartelito como hacen los políticos. Acá ayudó el padre tal, acá. No tiene sentido. Porque uno lo hace por amor. Como un papá o una mamá que se sacrifica por su hijo. Y a veces su hijo le agradece, a veces no. Sin embargo, lo sigue queriendo. Y lo sigue haciendo por amor. Por ejemplo, cuántas veces fui a las cárceles yo, y las madres siguen visitando a sus hijos. No justifican lo que hicieron, pero los siguen amando. No le tiene que pagar a los hijos por su amor, porque lo hace porque lo ama, porque es su hijo. Y en el fondo Dios también, pero nosotros tenemos que actuar con ese mismo espíritu. Si servimos a los demás, siervos somos de los demás. El que quiera ser el primero, que sea el último. No por eso Dios nos tiene que pagar. No, porque si no, no es amor. No. Tiene que ser por eso libre. Hemos cumplido nuestro deber. Si supimos amar y supimos hacer presente el reino de los demás, la ternura de Dios y de la Virgen, quiere decir que hicimos lo que teníamos que hacer. Nuestra misión en el mundo. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.